Seguir en esta mañana viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Te voy a invitar a que ahí donde te encuentras inclines tu rostro y vamos a orar por la palabra que vamos a ver en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad, por esta bella mañana que tú nos permites, Señor, a disfrutarla, Padre. Hoy te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, que tu Santo Espíritu nos capacite, nos enseñe a través de tu palabra, a través de el poder, Señor, que en ella se encuentra, Padre. Que tu palabra redarguya, transforme, exhorte, Señor, corrija a nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta mañana. Amén. Y vamos a continuar en este día, domingo, con el estudio de Mateo. Estamos en el capítulo 5 y hay que recordar que estamos viendo las enseñanzas o la enseñanza que Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Dentro de ese sermón que Jesucristo da a sus discípulos, y hemos visto que no solamente sus discípulos estaban escuchando, sino también toda la multitud se había acercado a ver a Jesucristo. Toda la multitud estaba pendiente, buscando, viendo qué es lo que el maestro iba a hacer, qué es lo que el maestro iba a enseñar. Y vemos que dentro de este sermón, la primera parte de este sermón son las bienaventuranzas. Entonces, la intención de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dejó lo que podemos ver en los evangelios y en las cartas paulinas y en la carta de los apóstoles, es que sean principios que rijan nuestras vidas como creyentes. Todo lo que estamos estudiando, no solamente las bienaventuranzas, sino lo que más adelante vamos a ver, son principios que nos enseñan cómo tú y yo como creyentes debemos de dar testimonio, no solamente testimonio, sino cómo debemos de pensar, cómo debemos de ver las cosas, cómo debemos de actuar. Todo lo que encontramos son principios para que rijan nuestras vidas como creyente. Y nuestro deber, querido hermano, en esta mañana quiero recordarte que es conocer y aplicar estos principios en nuestras vidas. Debemos de ser hacedores de las enseñanzas de Cristo. Por eso Santiago en un capítulo nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra de verdad. Y la palabra de verdad se encuentra en Cristo, pues Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Santiago menciona que hay que ser hacedores de la palabra, está haciendo referencia a ser hacedores de la palabra de verdad. No de cualquier otra teoría o de cualquier otro manual de vida, no, sino ser hacedores de la palabra, que son las enseñanzas de Jesucristo. Entonces yo te invito a que todos los días practiquemos todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que has leído en la palabra, lo que has escuchado, lo que se te ha enseñado, lo que has estudiado, poderlo practicar todos los días. Porque si todos los días lo practicamos, entonces esas enseñanzas van a estar presentes en nuestras vidas y no vamos a ser como aquellas personas que Santiago menciona, que son personas olvidadizas, que pone una analogía acerca de que se ven por el espejo y pasan el tiempo, pasan las horas y se olvidan de cómo era ese aspecto en el espejo en un primer tiempo. Entonces, nosotros, siendo hacedores de la palabra, podemos recordarla, y al recordarla estamos creciendo espiritualmente. Entonces, vamos a ver que en este estudio que lleva a 2 domingos, con este sería el tercer domingo de las bienaventuranzas, hemos visto 7 bienaventuranzas y es necesario recordarlas. La primera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y hemos visto, hemos estudiado, hemos analizado que esos pobres en espíritu son los que reconocen que necesitan de Cristo para poder acercarse a Dios. Que por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, por lo que somos, no podemos acercarnos a Dios. Necesitamos de un intermediario, un intercesor que nos acerque con el Padre, y ese es Cristo. Luego dice que de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. Y vimos que hace referencia en un sentido espiritual, que son aquellas personas que reconocen su estado espiritual
y que saben que por esa naturaleza de pecado no podemos acercarnos a Dios. Y es ahí cuando nuestro consuelo es Jesucristo. Por eso más adelante de esta bienaventuranza dice, porque de ellos recibirán consuelo, porque nuestro consuelo es Cristo, porque debemos de reconocer que tú y yo somos personas de pecado, de una naturaleza de pecado, y necesitamos que Cristo venga y cambie esa naturaleza en nuestro ser y nos ponga una naturaleza conforme a la voluntad de Dios. La tercera bienaventuranza son bienaventurados los mansos. Y vimos que nosotros como creyentes tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y debemos de practicar aquel fruto del Espíritu Santo. Y tocamos que dentro de ese fruto del Espíritu Santo hay amor. Y vimos que para poder ser personas conscientes y ser mansos, es decir, aquellas personas apacibles de carácter, sin orgullo o vanidad, reciben con alegría y obediencia las enseñanzas de Cristo. Y para poder recibir con alegría, con obediencia las enseñanzas de Cristo, necesitamos mansedumbre, y esa mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es decir, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo venga, Él nos va a dar la tierra. Vamos a gobernar con Él en la tierra, y parte de eso también nos habla en la cuarta parte de la bienaventuranza, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que tienen y llevan una vida de integridad. Y hemos visto que nosotros como creyentes debemos de pensar y actuar con integridad, con rectitud. Debemos de basarnos en la palabra de Dios. Recordar que nuestra vida como creyentes está basada en los principios morales que podemos encontrar en las Escrituras. Las Escrituras, como tú y yo bien lo sabemos, son la palabra de Dios. Y entonces nos dice que ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo Él va a impartir justicia, equidad a todas las naciones. Probablemente hoy en día estamos buscando que Dios traiga justicia y juicio a las naciones, que seamos una nación equitativa, una nación de verdad, una nación justa. Pero conforme a la Biblia, esa justicia no la vamos a hallar en estos momentos. Esa justicia se va a hallar cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años en la tierra, y ahí es donde vamos a encontrar esa justicia. Y aún más impactante, nosotros como creyentes, tú y yo vamos a gobernar juntamente con Cristo. Por eso nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar siempre debe de ser con justicia, con integridad en nuestras vidas. La sexta bienaventuranza, la quinta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los misericordiosos. Es decir, aquellos que tienen la capacidad de sentir compasión por la gente y que proveen ayuda. Hemos visto que parte del carácter, parte de nosotros como creyentes es ser personas con misericordia, es ser personas que puedan brindar compasión a las demás personas. Y también vimos que para poder tener misericordia necesitamos tener ese amor que solamente Cristo nos puede dar. Y cuando tú y yo tenemos ese amor y comprendemos ese amor, nosotros como creyentes también debemos de ser personas que tengan misericordia con las personas. Dice la segunda parte de esta bienaventuranza, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos visto que Cristo es nuestra ayuda, que la palabra es nuestra fortaleza, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. 3 cosas bien importantes, porque a través de estas 3 cosas importantes acerca de que Cristo es nuestra ayuda, de que la palabra es nuestra fortaleza, de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, podemos ver la compasión de Dios hacia nuestras vidas, porque Él nunca nos va a dejar solos.
Dios. En momentos de enfermedad, en momentos de peligro, en circunstancias adversas, nosotros podemos estar confiados que Dios nos va a ayudar, que Dios va a mostrar su misericordia, su compasión en nuestras vidas. Es por eso que en esta bienaventuranza nos dice, porque ellos alcanzarán la misericordia. No está haciendo referencia a obtener la vida eterna, sino está haciendo referencia a que en esta vida, cuando pasemos por problemas difíciles, Dios va a tener misericordia y nos va a ayudar a seguir adelante en esta vida. La sexta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los de limpio corazón. Hemos visto que son aquellos que buscan y llevan una vida de santidad, una vida consagrada a Dios, una vida apartada a todo y dedicada a Dios. Y es bien importante porque nos dice la segunda parte de esta bienaventuranza que ellos verán a Dios. Y te recuerdo que sin santidad nadie podrá ver a Dios, nos menciona el libro de Hebreos. Entonces es bien importante que nosotros estemos practicando estas cualidades que tienen los creyentes. Probablemente no las sabíamos, pero ahora ya las sabemos y ahora hay que practicarlas. Y nos dice la séptima bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, aquellos que buscan la paz en medio de las circunstancias de conflicto. Nosotros debemos de tener esa virtud, esa cualidad en nuestras vidas, porque hay que recordar que Dios es un Dios de paz y nosotros, al ser sus hijos, también debemos de transmitir esa cualidad, esa naturaleza de paz que Dios tiene, transmitirla por medio de nosotros. Por eso nos dice en la segunda parte de esta bienaventuranza, porque ellos son hijos de Dios. Entonces, es bien importante que seamos pacificadores en nuestra vida. Entonces, hay que seguir adelante, hay que practicarlas todos los días, hay que tenerlas en mente y seguir adelante. Te recuerdo, bienaventurado es la persona que goza de una felicidad plena concedida por Dios. Y esa felicidad plena, esa felicidad total que abarca en todos los aspectos de nuestras vidas, solamente la puede dar Dios. No hay cosa o persona que pueda darnos esa felicidad. Solamente Dios puede darnos esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía que necesitamos en nuestras vidas para poder seguir adelante. Y en esta mañana vamos a continuar y vamos a ver las últimas dos bienaventuranzas. Quiero que vayas conmigo y me acompañes al libro de Mateo capítulo 5 y vamos a estar estudiando del versículo 10 al versículo 12 en esta mañana. Versículo 10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, en esta bienaventuranza nos dice que bienaventurados los que padecen persecución, pero no persecución por causa de mi naturaleza o por causa de mis acciones de pecado, por causa de malas acciones que yo he hecho. Hay que recordar que persecución, la palabra persecución se usa para aquellas personas que están siendo perseguidas o que están siendo detenidas, que están siendo lastimadas por personas. Entonces, como creyentes en esta bienaventuranza nos dice, hey, felices, completos en felicidad, son aquellos que van a padecer o que están padeciendo persecución por causa de la justicia. Porque nosotros como creyentes, nuestras vidas tienen que ser basadas totalmente en la voluntad de Dios, en las enseñanzas de Jesucristo. Estas personas están siendo perseguidas porque practican la justicia, porque llevan una vida basada en los principios morales que se nos enseña en la palabra de Dios. Nosotros como creyentes, nuestra vida, nuestro ser, nuestra moral debe de estar basada en una justicia verdadera. Y en este día yo quiero mencionarte que hay dos tipos de justicia. Una justicia subjetiva, una justicia basada en principios establecidos fuera de la palabra de Dios.
y que son principios que para la sociedad o para el gobierno o para las personas pueden cambiar dependiendo de factores sociales, emocionales, etc. Esa es una justicia subjetiva. Y nosotros como creyentes no debemos de basarnos en esta justicia subjetiva. Existe una segunda justicia, y es una justicia objetiva, y es basada en principios establecidos por la palabra de Dios, y que son principios que no pueden ser alterados por factores sociales, emocionales, etc. Nosotros como creyentes debemos de basarnos, llevar una vida en esta justicia que está basada en los principios establecidos por Dios a través de su palabra. Esa es la justicia objetiva, porque aunque pasen años y vengan diferentes gobiernos y vengan diferentes personas, esta justicia será siempre la misma, no va a cambiar. Por eso Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, y más adelante vamos a estar viéndolo, nos dice que cielo y tierra pasará, pero sus palabras, todo lo que Él ya nos había enseñado, todo lo que Él estaba diciendo en aquel momento no iba a pasar. Nosotros como creyentes debemos de sujetarnos a las enseñanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra justicia verdadera. Porque cuando tú y yo seamos llevados ante el trono, cuando tú y yo seamos juzgados, entonces seremos hallados correctos en todo, porque hicimos lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Vivimos bajo la justicia que Jesucristo nos puso. Vivimos bajo la justicia que desde el Antiguo Testamento Dios reveló a la humanidad. Por eso nosotros debemos de estar basados en esa justicia dada por Dios y que también es explicada y es enseñada por Jesucristo. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Y es por eso que nosotros como creyentes vamos a ser perseguidos, porque muchas personas no están de acuerdo con esta justicia. ¿Y sabes por qué? Porque esta justicia es contraria a su naturaleza de pecado. Esta justicia que vemos en la palabra de Dios es totalmente diferente a la forma en la que las personas que no tienen a Cristo viven, y entonces se encuentran en conflicto porque ellos quieren y disfrutan hacer aquellas cosas que en la Biblia se menciona como pecado, como todos aquellos deseos, todas aquellas acciones que no nos benefician y que lastiman a Dios. Entonces, fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso como creyentes nosotros vamos a pasar por persecución a causa de esta justicia, porque nosotros que ya tenemos a Cristo hemos sido cambiados y entonces podemos entender las cosas espirituales, las cosas que en este versículo nos dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. Gracias a Jesucristo tú y yo podemos entender la palabra de Dios. Gracias a Jesucristo nuestros ojos son abiertos, esa venda que había en nosotros es quitada y podemos entender la palabra de Dios. Pero para el hombre natural, para el hombre que todavía vive en pecado, que está muerto en el pecado, que no ha recibido a Cristo y que no quiere recibirlo, no puede entender estas cosas, porque para él son locuras. Porque la justicia verdadera, la justicia objetiva se discierne a través del Espíritu. Nosotros debemos de estar basados y debemos de estar preparados para la persecución. Probablemente hoy en la ciudad de Oaxaca no hay persecución a los creyentes, pero en algunos pueblos de Oaxaca están pasando por persecución. En algunos lugares del país hay persecución. En algunos países a lo largo del mundo hay persecución por causa de Cristo, por causa de la justicia. Y tú y yo debemos de estar preparados
para que cuando llegue este momento nosotros estemos firmes. Te recuerdo lo que se nos dice en segunda de Pedro, que tú y yo debemos de estar firmes en nuestra vocación y elección con respecto a esa decisión de seguir a Jesucristo. Entonces, en esta bienaventuranza podemos aprender que van a llegar momentos difíciles para la vida del creyente, donde van a pasar por persecución, pero nosotros debemos de permanecer firmes y debemos de estar preparados. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 al 17 nos dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa en mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro le dice a los hermanos que debemos de estar listos, porque si tú y yo somos hijos de Dios, entonces vamos a padecer por causa de la justicia y debemos de estar preparados. Debemos de tener esa acción de poder santificar a Dios en nuestros corazones, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras acciones, y estar siempre preparados para poder presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de nuestra esperanza. Es bien importante que nosotros como creyentes, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestro testimonio, estemos preparados y que esa justicia verdadera se refleje en nosotros. Porque entonces cuando vengan por nosotros, ellos sean avergonzados. Aquellos que calumnian de nuestra buena conducta sean avergonzados porque estamos dando un buen testimonio. Las personas quieren cambiar, y ese cambio verdadero, ese cambio para bien en nuestras vidas se logra a través de Cristo, haciendo y comprendiendo la justicia verdadera que se encuentra en la palabra de Dios. Por eso la segunda parte de esta bienaventuranza nos dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto que sí, porque todo aquel que hace la justicia verdadera es hijo de Dios, porque Cristo lo ha cambiado. Y si Cristo nos ha cambiado y ahora somos hijos de Dios, tenemos por heredad el reino de los cielos. Por eso nosotros debemos de estar felices, gozosos, porque es necesario que Dios capacite nuestras vidas para poder ser cada día mejores creyentes, y a través de la persecución es una manera de poder crecer espiritualmente. Suena algo loco, pero es algo verdadero que se nos menciona en esta bienaventuranza. Y te la voy a leer una última vez: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, hermanos, preparémonos, por si Dios quiere que en algún momento nosotros pasemos por persecución, estemos listos y preparados para dar defensa de nuestra fe con mansedumbre y paciencia. Vamos a ver esta última bienaventuranza que se nos habla en el versículo 11 y 12. Muchos creen que es una bienaventuranza similar, pero aunque parezca similar, vemos una diferencia en esta otra bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Esta palabra hace referencia a personas que critican o que reprenden con dureza a los creyentes y os persigan y digan toda la clase de males contra vosotros, mintiendo.
Una vez más, nosotros como creyentes debemos de dar testimonio con nuestras vidas, porque en esta bienaventuranza se nos dice que como creyentes vamos a ser vituperados, vamos a ser reprendidos, vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos y van a decir de nosotros toda clase de mal, pero mintiendo, falsas acusaciones. Pero si nosotros no damos testimonio de nuestra vida cambiada por Cristo, si nosotros no seguimos los consejos de la Biblia, si nosotros no seguimos las enseñanzas de Jesucristo, si nosotros no vivimos bajo la justicia que es impartida y que es dada por la palabra de Dios, entonces cuando aquellas personas nos vituperen, cuando aquellas personas nos critiquen, van a estar diciendo toda clase de mal. Pero muchas veces nosotros con ese mal testimonio que damos oportunidad de que ellos puedan criticarnos. Por eso Jesucristo dice, mintiendo, haciendo referencia a la vida recta del creyente, sin falla alguna, sin mentira. Ellos van a levantar falsas acusaciones. Y cuando eso sucede en la vida del creyente, no debe de preocuparse, no debe de sentirse herido, no debe de sentirse triste, sino al contrario, debe de sentirse alegre. ¿Por qué? Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Debemos de estar contentos de que pasemos por persecución por causa de Jesucristo, por dos razones. La primera razón es porque estamos haciendo las cosas bien. Como creyentes estamos dando un buen testimonio. Y si estamos haciendo las cosas bien, tenemos un galardón grande en los cielos. Nosotros como creyentes debemos de estar, o debemos de poner nuestra vista en las cosas del cielo, en las cosas terrenales, no. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo tenemos hoy en día, algún día puede acabar, puede perecer. Cuando nosotros ya no estemos aquí en esta tierra, todas las cosas materiales que tenemos aquí se quedan. Pero aquellas cosas que se logran hacer en el cielo, aquellos galardones, aquellos premios van a estar por toda la eternidad con nosotros. ¿Cómo hacemos estos galardones? A través de las buenas obras, a través de la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado. Por eso nosotros como creyentes, nuestra vista no debe de estar en esta tierra que es temporal. Debe de estar en aquella vista en los cielos, en el reino de los cielos que es eterna. Por eso Jesucristo nos menciona el galardón. Tendrán un galardón grande en los cielos, porque estamos haciendo las cosas bien. Por eso en esta mañana yo te invito a que hagamos las cosas bien, a que vivamos una vida basada en las Escrituras, en los consejos morales que se nos mencionan en la Biblia, que eso tú y yo vivamos. Y fíjate lo que se nos menciona aquí, en esta segunda parte de este versículo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra perspectiva que podemos encontrar en este versículo es que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que Dios nos está usando para poder hablar a un pueblo que necesita ser salvo, como los profetas en el tiempo de los reyes, en el tiempo del cautiverio de Israel, en el tiempo del cautiverio de Judá. Entonces debemos de alegrarnos porque Dios nos está usando para poder llevar salvación. Y dentro de esa salvación a muchas personas no van a querer cambiar, van a querer seguir llevando una vida de pecado. Pero Dios nos está usando y eso debería de ser cosa para alegrarnos, de gozarnos, porque estamos haciendo las cosas bien. Y la segunda cosa bien importante nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Y lo voy a leer y nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro nos menciona algo bien importante. ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos que padecer? Por causa de la justicia y por causa de Cristo, porque el juicio de Dios, que es justo, empieza por su casa. Y es por eso que en los estudios de Apocalipsis, cuando tocamos el versículo, los capítulos 3 y 4, hablamos acerca de la persecución como creyentes vamos a pasar, que es parte del juicio de Dios para la humanidad. Primero ese juicio tiene que verse reflejado en la vida de los creyentes para que después Dios pueda traer juicio a todas aquellas personas que persiguieron a su iglesia. Por eso nosotros debemos de estar gozosos. Número uno, porque estamos haciendo las cosas bien. Y si estamos haciendo las cosas bien, Dios se glorifica en nuestras vidas. Nosotros estamos glorificando al Espíritu Santo en nuestras vidas y damos señal de que Él está actuando en nuestras vidas. Y la segunda, porque es parte del juicio de Dios para la humanidad. Entonces, en esta mañana, estas dos bienaventuranzas que hemos tocado, cabe mencionar que la vida del creyente no es fácil. La vida del creyente va a pasar por momentos duros, por momentos de dificultad, por enfermedades. Pero sabemos que nosotros podemos seguir adelante y va a llegar un punto en que nosotros como creyentes vamos a ser perseguidos por causa de la justicia, por causa de Cristo. Pero dentro de esa persecución que vamos a pasar, nosotros somos vencedores por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. Entonces, no nos pongamos tristes ante estas dos bienaventuranzas, no nos desmotivemos, no lamentemos esta situación, al contrario, hay que gozarnos y alegrarnos porque el galardón en el reino de los cielos es grande para nuestras vidas. Yo quiero invitarte que sigamos adelante, que no dudemos de nuestra fe y que sigamos predicando el evangelio, que este momento por el cual estamos pasando podamos hablar a las personas, a los amigos, a los familiares cercanos a nosotros a través de un mensaje por el teléfono o por los diferentes medios de comunicación y podamos llevar esperanza a los que lo necesitan. Yo te invito a que lo hagamos. Yo te invito a que sigamos esforzándonos y compartiendo el evangelio, y te recuerdo que hay que también estar creciendo espiritualmente, aunque las iglesias están cerradas, pero el cuerpo de Cristo está trabajando y tu crecimiento espiritual también se puede dar en tu casa a través de oración, a través de la palabra de Dios, a través de una comunión con Él. Entonces te motivo a que sigamos adelante, ya que nos preparemos, pues van a llegar tiempos en los que van a ser difíciles para la vida del creyente, pero vamos a salir vencedores. Te invito a que te inclines tu rostro y vamos a orar por esta enseñanza y después vamos a darle tiempo a nuestro pastor para que él te dé unas palabras de aliento y para que también haga una oración por el momento en el cual estamos pasando. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor, en tu presencia. Sabemos que nosotros ahora somos templos tuyos, Padre. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. Gracias por esta palabra. Yo te pido que sea de bendición, que sea de provecho para nuestra vida, para nuestro espíritu, que estemos preparados, gozosos, Señor, motivados a seguir creciendo espiritualmente, y venga lo que venga a nuestras vidas, permanecer firmes en ti, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos ya vencedores. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Padre, gracias. Yo te pido que tú
instruyas nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, nos guíes, nos enseñes a poder guardar estas bienaventuranzas que hemos visto a lo largo de 3 domingos, poder guardarlas en nuestras vidas, en nuestras mentes, pero aún mucho mejor poder practicarlas, y que estas bienaventuranzas, Señor, sean un ejemplo de nuestras vidas como creyentes que estamos haciendo las cosas bien, Señor. No queremos ser creyentes que no den testimonio de estas bienaventuranzas, sino queremos ser creyentes que den testimonio de estas bienaventuranzas, de estas cualidades, de estas virtudes que nosotros tenemos en ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea dada a tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos estar en esta hora reunidos también en el nombre del Señor a través de este medio de comunicación y poder darle a Él la honra, la gloria, el poder y la autoridad, y poder también alabarlo y alimentarnos de su santa palabra. Les envío un cordial saludo y un abrazo fraternal también para todos. Y también, niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dichosos los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. No dejen de leer su manual del mejor regalo, díganle a papá y a mamá que se los lean. Bien, y también para terminar yo quiero leer el Salmo 121 que dice de esta manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Pues bueno, vamos a seguir poniendo nuestra confianza en Jehová, Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, y también en su Hijo Jesucristo, que fue el que vino para dar su vida, para restaurar nuestra comunión con Él. Bueno, pues nuestra ayuda va a venir del Señor Jesucristo, así que busquémosle, hablemosle a través de la oración y sigamos adelante. Bien, pues vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo de comunión, por este tiempo, Señor, de reflexión en tu palabra. También, Señor, pues gracias porque tú a través de tu palabra nos has alimentado, Señor, para seguir firmes, fieles y seguir adelante, esperando también con paciencia, Señor, que tú pues vuelvas la normalidad a este país, a esta tierra también, Padre Celestial, y que haya paz en este mundo. Así es que, Padre, pues ponemos nuestra confianza en ti en estos momentos, en estos días pues de preocupación, de inseguridad, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des salud, que tú nos des protección, Padre Celestial, que tú seas nuestro escudo alrededor
nuestro castillo fuerte, nuestra roca firme, Señor, y también que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, sigamos también pues manteniendo nuestra comunión con Dios a través de la oración, alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, por medio de la lectura bíblica. También, pues, mantengámonos en comunión a través del WhatsApp, a través del Face. Bueno, hermanos, mándenos sus mensajes. Bueno, pues que Dios les bendiga. Hasta luego. Music, they showed more love. They taught me, those so-called hippies taught me love. They took you just like you were. They even wrote a song, Love Song wrote a song, Little Country Little Country Church, and it said short hair, long hair, looking past all of that into each other's eyes, and it was just a lot of love. Still is, but just a lot of love, and it just blew people away, still does. Little country church on the edge of town. People coming every day from miles around, for meetings and for Sunday school. And it's very plain to see, it's not the way it used to be. Preacher isn't talking about religion no more, he just wants to praise the Lord. People aren't as stuffy as they were before, they just want to praise the Lord. And it's very plain to see, it's not the way it used to be. They're talking about revival and the need for love, that little churches come alive, working with each other for the common good, putting all the past aside. Long hair, short hair, some coats and ties, people finally coming around, looking past the hair and straight into the eyes, people finally coming around. And it's very plain to see, it's not the way it used to be. That's heavy, isn't it? Yes, you know, there's an awful lot of gospel in it. Oh, yes. And Chuck, when you realize that they write these songs themselves, these are their songs.